Se ha constatado que ya antes de la fundación de la villa había un camino de hierro y un horno también de reducción de hierro que estaba situado en la zona alta de Portugalete. Por lo tanto, Portugalete también ha formado parte de esos caminos, de esas redes del hierro, ¿no? Y bueno, pues es algo que se ha propuesto desde el equipo de arqueología del Museo de la Minería del País Vasco, al que agradecemos muchísimo pues este trabajo, y bueno, pues están, como se va a ver, pues organizando un poco todo para que estos días, tanto hoy como mañana y el domingo, pues se pueda disfrutar y ver con realismo lo que era un horno de reducción de hierro de la antigüedad y de la Edad Media. Y bueno, pues es un poco el entorno también dentro, en el momento que se hicieron y que se organizaban las actividades para la conmemoración del 700 aniversario de Portugalete. También la Comisión Histórica también valoró y propuso el hacer esta demostración aquí en Portugalete de qué era un horno, de cómo lo construían los antiguos y después cómo funcionaba. Entonces eso es lo que vamos a poder tener, ¿no? Un taller experimental donde también se va a poder interactuar algunas personas, no, si vienen muchos quizás no puedan actuar todos dentro de lo que es el experimento, pero bueno, se invita a todo el mundo, especialmente pues seguro que tiene mucho valor y mucho interés para escolares, ¿no? Para todo el alumnado, que puede ver de primera mano pues cómo trabajaban también las personas hace siglos en Portugalete y en toda la zona de donde se extraía el mineral de hierro. María José, ¿y por qué se hace precisamente en este punto en el que estamos? Bien, bueno, como contaba, Portugalete formaba parte de estos caminos de hierro que dentro de las Jornadas Europeas del Patrimonio se están poniendo en valor, y estamos en este punto que está pues al lado del Museo Rialia, el Museo de la Industria de Portugalete, que es el único museo también dedicado a la industria en todo el País Vasco, y que precisamente, claro, si algo tiene la industria de nuestra zona es que venía fundamentada por todos estos, bueno, primero por la circunstancia, ¿no?, de que teníamos unos yacimientos de mineral estupendos, pero también porque después se trabajó, ¿no? Y cómo se trabajó desde la antigüedad, pues es muy interesante para llegar a saber lo que ha sido nuestra industria y la importancia que tiene la industria, y de esa manera pues se enlaza con el Museo Rialia. Este es el principio de todo y detrás de ti está la actualidad. Esto era como no fundían, sino reducían hierro, mineral de hierro en la antigüedad, y al fondo es como hoy en día se funde, bueno, ya no hierro, se funde chatarra pues para convertirlo en acero. Yo creo que es el mejor sitio posible para poder hacer esto, que está justo pues al lado del Museo de la Industria, y estamos cerrando un ciclo del hierro, de cuando se empezó a producir el hierro en Vizcaya, allá en el siglo V a.C. estamos hablando, cuando se hacía el hierro a mano durante casi 2000 años, hasta que llegaron las ferrerías hidráulicas en el siglo XIII. ¿Y de dónde se cierra ese ciclo? Pues precisamente en los herederos de los altos hornos. Este era el alto horno de la época, el alto horno de la antigüedad, y la Edad Media era este. Y es la verdad, pues eso, nosotros lo que hemos hecho es un experimento científico. Proponemos que la gente venga el domingo a verlo, porque pocas veces se puede ver ciencia en directo, y en este caso lo que estamos haciendo es poner en práctica los conocimientos de más de 20 años de investigación en la paleosiderurgia en Euskadi, y en este caso pues bueno, la idea es reproducir esos planos arqueológicos, y lo más difícil, que es ponerlo en funcionamiento, porque todavía no existe ningún arqueólogo que conozcamos en nuestros ámbitos científicos que haya podido reproducir de un modo totalmente manual aquel conocimiento técnico para fundir hierro, entre comillas, que ya te digo que no llegaban a la temperatura de fusión, pero sin embargo ellos podían hacer acero, podían hacer muchas cosas un poco de modo empírico, de modo experimental, pero hacían un hierro pues fabuloso, claro, que tuvo fama internacional. Bueno, nadie lo ha conseguido, pero vosotros casi, porque en la zona de Peñas Negras algo como esto ya habéis hecho hace unos meses, ¿no? Sí, exactamente, justo ahora hace un año, en octubre del año pasado, pues fue nuestro mejor experimento. Logramos 100 y pico grados más de temperatura, logramos llegar a 1440 grados de temperatura con el pirómetro láser, es decir, el núcleo debería estar aún más caliente, y logramos reducir el proceso en más de 1 hora y media.
con lo cual pues nos hemos animado, pues también, en parte también, porque esto lo hablamos en el 700, en la comisión histórica, y era una cosa que quedaba ahí un poco pendiente, dado que Portugalete tuvo una relación directa también con esta industria ferrona, hubo una ferrería de monte o Aiseola, en lo que es la zona actual de Bayonti, y tiene una historia muy bonita porque ahora ha desaparecido, pero todavía quedan restos de escorias como esta que veis aquí, pues de escorias antiguas, que resulta que nos hemos enterado porque hay una documentación también en Portugalete que habla que en 1680 al cura de Santa María le regalan unos chacolís, unas viñas en la parte alta, entre dos cosas muy antiguas, dos referencias muy antiguas, el Camino Viejo, que es la actual salida de Portugalete, y la zona conocida como el Escurial, mal escrito con U, por eso lo hemos dejado así escrito tal cual viene en la documentación, que era ese pedregal pues que no valía para entrar viñas, lógicamente, y sus chacolís estaban en medio. Y eso fue lo que nos dio la pista a que hubiera sido el yacimiento arqueológico de este tipo más cercano al mar, de los 170 que tenemos localizados solo en Vizcaya, 350 en todo Euskadi. Y bueno, y luego hace referencia también a que justo donde estamos, aquí al lado de Rialia, pues poco más allá estaba la Ribera de las Venas. La Ribera de las Venas en época de la fundación de la villa y anterior de Portugalete, existía la Ribera de las Venas en esta zona de aquí, de Rialia hacia la Plaza del Solar, la que es la Canilla, y un poco más allá, en la zona de la Plaza del Solar aproximadamente, estaba la Ribera del Pescado. Pero esta Ribera de las Venas no es nueva, porque en las últimas excavaciones arqueológicas que hicimos hace 2 años en la zona del campo de la iglesia, debajo de las huertas de los Salazar, apareció otro camino interior que generó muchos pleitos, por cierto, luego, porque se quejaba la gente, se han metido las carretas por mitad de las calles y no sé qué, cuando ya existía la villa, pero nuestros depósitos arqueológicos de mineral de hierro apilado, acumulado en la zona del campo de la iglesia, son, según el carbono 14, anteriores a la fundación de la villa, lo cual es muy interesante y demuestra que existía ese camino del hierro, uno por fuera de probablemente como está en el dibujo, en este dibujo de 1400 y pico, y otro que incluso pasaba por el interior, porque la gente pues bajaba a esa Ribera de las Venas. Es decir, que de los yacimientos que había arriba se bajaba el hierro a ser embarcado en la ría, ¿no? Eso es. Había acúmulos seguramente para las pinazas, para las barcazas de aquí, al lado del borde del agua, que luego lo embarcaban en barcos más grandes, pero existía acúmulo de depósitos de mineral del hematite roja, o sea, del bueno de aquella época, del mejor de aquella época, en varios sitios del campo de la iglesia lo hemos detectado a través de la excavación arqueológica. Ese era el acúmulo del material del bueno, y lo malo, lo que sobraba era la escoria, y por eso Portugalete tenía un escorial, ¿no? Sí, pero bueno, es diferente. Aquello era el trasiego del mineral de hierro, que es el motivo, enlazando un poco con las Jornadas Europeas de Patrimonio, de caminos, redes y tal, ¿por qué se puso el maestro Ferrón en la zona de Bayonti? Evidentemente porque venía continuamente desde hace siglos una recua de transporte de mineral, de carretas de mineral hacia el puerto. Yo me imagino, queremos imaginarnos que aquel maestro Ferrón sería de aquí mismo y en vez de desplazarse a trabajar a la zona de la Arboleda o los Montes de Triano, pues ya que pasa un carro por aquí, con un carro tenía trabajo para un mes. ¿Me entiendes? Una carretilla, tampoco hace falta tanto mineral para trabajar, para hacer un montón de reducciones. Entonces es una manera también de enlazar el tema de los caminos, la importancia de las redes de comunicación y por ese motivo, pues en un sitio en el que no había hierro, pudieron hacer una ferrería de monte. Claro, efectivamente, porque en Portugalete no había hierro, eso estaba en las encartaciones, en los montes encartados. En la zona minera, efectivamente. El hierro era transportado hasta aquí y hasta el taller de aquel maestro, que ya te digo, no sabemos si era... Lo que no tenemos es un carbono 14 para saber aquello, pero bueno, que desde luego era de 800 años para atrás. Y de hecho, por eso, entre la zona minera y la ría, teníamos, que es lo que a mí me ha llamado la atención, que Portugalete tenía un escorial. Pues sí, por desgracia nos hemos enterado tarde, pero bueno, pues una pena porque te digo que nosotros hemos hecho ese trabajo en toda Vizcaya, en toda Guipúzcoa y Álava, y resulta que, bueno, pues digamos que lo teníamos debajo de casa, pero nos hemos enterado cuando ya estaban construidas las viviendas de Bayonti. De casualidad, efectivamente, de casualidad, eso es. Porque un escorial, yo, fíjate, tonta de mí, pensaba que era un edificio, pero ya veo que un escorial es todo lo que se monta con el sobrante. Un pedregal donde el horno de reducción, que es esto, hemos reproducido el plano arqueológico. Claro, lo que más cuesta es hacerlo con las medidas exactas, porque ya te digo que lo que nosotros intentamos es monitorizar un experimento científico y tiene que ser muy exacto para intentar reproducirlo igual que las últimas veces. O sea, la arcilla, las piedras, todo lo que habéis puesto aquí es como se hacía en el siglo V. No, en este caso estamos reproduciendo un horno de época medieval. Según las últimas excavaciones que hemos hecho los últimos 2 años,
Los hornos siglo V y siglo V antes de Cristo, que son los que estamos excavando ahora, los primeros hornos, son un poco diferentes a este, pero nos los hemos encontrado muy rotos. Este, que tenemos un plano de 90 centímetros para copiar afortunadamente, es un horno entre el siglo X y siglo XIII, época pleno medieval, y le tenemos muy bien documentado porque lo hemos documentado varias veces. De hecho, se puede decir que desde Bilbao hasta la Muga con Cantabria había una escuela de artesanos ferrones, que no sabemos muy bien lo que producían, aparte de las escorias y cómo eran los tochos, pero hacían un mismo modelo de vasija, vamos a decir, un mismo modelo de horno, y se repite, entonces por eso también hemos escrito sobre eso en algunos foros científicos, sobre esa escuela de artesanos que estuvo más de 300 años en funcionamiento. Tiene la zona por la que se metería el mineral, sí, una zona para... El horno se carga por la rampa, es un horno abierto. Nosotros nos vamos a dar la licencia de hacerle una chimenea, porque sinceramente si no somos capaces de llegar a la temperatura que llegaban ellos, las cosas como son. Ellos lo conseguían sin chimenea. Ellos lo conseguían como ves este horno ahora. Este es el registro arqueológico que tenemos en Vizcaya, tal como lo ves ahora, hasta esta altura. Lo cargaban por esta rampa, esta es la tobera por donde entra el aire, digamos que el aire entra al centro del horno, como veis, pues bueno, os lo enseño con esto que es muy visual. El aire tiene esa posición y entra hasta ahí, hasta el centro del horno. Aquí estarán los fuelles y el horno se carga y se descarga en esta rampa que tiene 45 grados exactamente, ni más ni menos, una cosa que se repite siempre. Y tiene una desventaja, claro, porque hay otros modelos de hornos en otros sitios que lo rompen por aquí abajo y se carga por ahí. Pero descargar el horno cuando está, imagínate, a 1400 grados, desde arriba, pues te comes exactamente todo ese calor, te tienes que acercar un montón. Eso es, bueno, lo atractivo del domingo, que te quiero decir. Pues domingo, ¿y a qué hora se va a ver aquí la fase, lo gordo, vamos? Si el tiempo nos lo permite, que esa es otra, porque esto evidentemente tiene que estar al aire libre, no hay cosa que tape esta temperatura, no le podemos poner nada arriba, entonces tiene que hacer bueno, o sea, tiene que no llover, simplemente que no llover. Y a última hora de la mañana, porque esto ya te digo, es un experimento que no es una regla exacta, estamos trabajando en ello. Yo me imagino que sobre las 3 o así es cuando sacaremos el tocho de hierro. Pero antes se verá una llama con... Sí, antes podríais ver pues algo, a primera hora se ve esto, que es cuando empieza el horno a funcionar, lo que es la parte más espectacular, un poco el horno nocturno, y a última hora, cuando el hierro está hecho, lo vamos diferenciando no solo por el olor, que tiene un olor ácido, la gente eso lo puede percibir porque solo lo puedes percibir aquí. El olor del hierro fundido es un olor ácido característico. ¿A qué huele? Pues ven y huele como huele el hierro fundido, es así, o sea, no es inexplicable, ¿no? Y el color que tiene que tomar es este color blanquecino, que significa, ha pasado por un naranja, por diversos colores, y cuando toma este color significa que, digamos, el tocho ya está suficientemente, se ha separado la escoria y se ha amalgamado el hierro, y el tocho, que sale con mucha impureza, es el momento de sacarlo. Vale, pues quien quiera oler a hierro no fundido, pero sí reducido, sí. Y no tocar no se va a poder, pero sí sentir lo que era la arqueología experimental que se acerca aquí el domingo. Por supuesto, le dejaremos cargar el horno, porque el horno hay que cargarlo casi continuamente durante horas, es un proceso que llevaba horas, y desde luego, pues bueno... darle al fuelle, hacer spinning pues, dándole al fuelle. Todo el mundo no se podrá subir, pero claro, no sé, depende de la gente que tengamos, y pensar una cosa, que nosotros estamos monitorizando todo en cada momento, estamos pendientes de que ahora toca echar tanto de mineral, tanto de carbón, quiero decir que son bienvenidos todo el mundo, pero que también estamos, digamos, grabando continuamente, ¿me entiendes? Entonces es importante para nosotros que el experimento se haga, y esta es una ocasión muy buena. Cuesta mucho hacer un experimento de este tipo, y bueno, pues damos gracias al Ayuntamiento de Portu también pues por darnos la ocasión de poder hacerlo aquí. También la Ferrería de Pobal ha colaborado con nosotros, y es que ricasco, ¿qué vamos a decir?